noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 26, 8 de la noche, donde tenemos el placer y la gran oportunidad de seguir hablando de historia con Enrique Encinosa. Enrique, como historiador, nos trae todos los jueves este programa donde nos da luz sobre la historia de nuestras raíces, de las causas por las cuales nosotros estamos aquí en este exilio. De hecho, está a decirle, le pedimos encarecidamente a usted que permite que esta voz a través de Enrique llegue a tantas personas que conozcan las incidencias, las interioridades de ese movimiento que causó, como repito, el acto de que estamos aquí en este exilio. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Le invitamos a que se suscriba al canal, que mantenga contacto con nosotros y para eso active los algoritmos que permite la plataforma, como la manito arriba, la famosa campana, en fin, esa gente que le comunican a usted inmediatamente cuando nosotros estemos subiendo nuevo material y que pueda ser de consideración suya y compartirlo. Lo más importante que tenemos nosotros en esta actividad de proselitismo, tanto histórico como político, es mantener la voz. Sin más dilaciones, pasemos en este conversando de historia con Enrique Encinosa. Patriotas, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en este privilegio de hablar de historia con Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Yo siempre Ya sé bien. que me va a decir que no se preocupa nadie por ti. Así que, No, no, o sea, yo no me quejo porque no me hacen caso. Así que, bueno, pues adelante. Nos quedamos, la semana pasada hablamos sobre las experiencias tuyas y nos quedamos con sabor a boca abierta. bueno, déjame terminar esa parte y después vamos para el Alfa y los hermanos al rescate también. O vamos a ver cuánto tiempo nos da el programa. En el espionaje hay gente que me ha dicho después, pero si tú estuviste y yo participé, yo estuve una noche en los años 70 con César Sánchez, mi mejor amigo que era veterano de Vietnam. eh, Estuvimos en el Parque Central bajo una nevada, sentados entre árboles eh, y mirando por un muro por abajo de la carretera, esperando a Ricardo Alarcón. ¿Mm? Y le íbamos a hacer un atentado. Y entonces de pronto, años después, eh, ya cuando se acaba mi cuestión de espionaje con la DGI cubana, yo hice dos o tres, bueno, hice tres trabajos con Sullivan. Dos fueron efectivos y el tercero no lo fue, que fue tratar de asilar al halcón. ¿Eh? Y eso, por un lado, yo no tenía ningún cariño al halcón en lo absoluto, lo consideraba un enemigo total. Pero por el otro lado, en un momento dado, si tú puedes hacer que brinque la cerca, ofreciéndole prebendas, dinero, toda una serie de factores, eh, casas de seguridad en una base militar por un tiempo hasta que decidas si te quieres Claro. una nueva vida o si quieres reunirte con el exilio y pa, 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 pa. Eh, y uno de los miembros de Abdala de la dirigencia de Miami me dice, ¿tú todavía tienes contacto con Sullivan? Y le dije, sí. Y me dice, tenemos un chance de hacerle llegar un mensaje al Arcón. Y entonces me senté con Sullivan y elaboramos un detalle. Y al Halcón se le ofreció, fíjate, si mal no recuerdo, porque se ofrecieron varias cosas. Pero si usted está dispuesto a brincar la cerca, eh,
el gobierno de Estados Unidos le ofrece $250,000 en cash, que $250,000 en los años 70 y pico, 80 y pico, era un paquetón de dinero. Por supuesto. Le ofrecemos una identidad falsa si usted lo desea. Le ofrecemos, ¿cómo se llama? Un apartamento para usted y si está con su esposa eh, en una base militar segura. Toda una serie de cosas así. Va a intercambio. Él tenía que entonces ser un debriefing. Y Alarcón para un debriefing hubiera sido maravilloso. ¿Por qué? Porque él se sabía todos los chismes de todo el mundo. Quién él estaba siendo infiel a quién tenía un negocio sucio, quién no estaba en las buenas miras de Fidel, quién no estaba en las buenas miras de Raúl, etcétera, etcétera, etcétera. Hubiera sido una montaña de información. Pero Alarcón lo negó. Y lo que nos dio a entender en la respuesta fue que él tenía dos guardaespaldas y que esos dos guardaespaldas lo mismo le servían de guardias para que no le hicieran daño que de guardias para que él no se escapara. Arrancársela hacia Incluso acá. cuando él estaba en New York con su esposa, su hija tenía que quedarse en Cuba y la hija supuestamente era muy rebelde. Si la hija salía de Cuba, la mujer tenía que quedarse en Cuba. ¿Eh? Y esa era la rotación. ¿Eh? Y además de eso, déjame decirte, cuando estábamos investigando, una de las cosas que yo investigué fue las compras que ellos hacían en la gente diplomática en tiendas para mandar para Cuba. ¿No? Colchones y televisores. ¿Tú sabes lo que no podían mandar? Los clickers que se usan para cambiar los canales. ¿Tú sabes por qué? Ah, ¿sí? Porque con un clicker de eso, tú preparas una bomba y tú usas ese clicker como un gatillo. ¿Mm? Y al Arcón no le permitían llevar eso a Cuba. Entonces, y hay gente que me ha preguntado, ¿por qué tú te metiste en eso de espionaje? Y la respuesta mía es para hacerle daño al régimen. O sea, lo mío era hacerle daño al régimen. Si se lo hacía con un rifle, estaba bien, mejor todavía. Pero si no se lo hacía con un rifle y se lo podía hacer con un paripé actuado de espionaje, también se lo hacía. Y así sucesivamente. O sea, fue la mejor manera de... Y aprendí muchísimo. Ahora, años después, porque esto pasa en los años 70 y pico, 75, 76 por ahí. Tengo las fechas exactas. Pero ya para el año 81, 82, después que sucede en Mariel, Joe Sullivan me llama a Nueva York y me dice, te va a ir a ver un amigo mío. Háblale sinceramente. Y dije, ¿qué es lo que es que el amigo de él era Carlos Durán, que ya yo lo conocía, que era un agente del FBI, de un mexicano tejano, que después murió de cáncer, muy buena persona. Y vino y me dijo, lo siento, pero yo tengo que seguir pistas y hacerte preguntas. ¿Dónde tú estabas la noche tal y tal? Hace 2 o 3, no me acuerdo, eran como 3 semanas. Pues yo no me acuerdo lo que yo hice hace 3 días, así que 3 semanas no. Me dice, ¿y tú conoces a este? Y me saca una foto. Y dije, sí, yo sé quién es ese. Cuando yo estaba reuniéndome en México con los agentes de la DGI, él estaba sentado siempre en una de las mesas del restaurante, en Ujú. una esquina, por un costado, pero era obviamente un agente de ellos que estaba haciendo seguridad para que no pasara nada. Y me dice, ok, me dice, este niño lo mataron a 6 cuadras de tu casa, hace 3 semanas. Le dije, sí. Me dice, sí, ¿dónde tú estabas hace 3 semanas? Le dije, yo no me acuerdo. Le dije, ¿me quieres dar un polígrafo? Un de esos mentiras, yo lo hago. Yo no lo maté. No me hubiera pesado matarlo.
No hubiera tenido problema con matarlo, pero yo no lo maté, yo no tuve nada que ver con eso. Y Durán me dijo, la noche que mataron a este tipo, el día siguiente se desaparecieron otros 7 que estaban vinculados con él, que eran amigos de él, que lo visitaban. Dice, nosotros veníamos investigando hace meses porque sabíamos que él había sido un diplomático con un nombre y después cuando vino por el Mariel era otro nombre. Dice, y no sabemos en realidad cuál es su nombre. Dice, pero sí sabemos que él aparentemente era el jefe de esta célula y alguien le dio un tiro en la frente cuando estaba sentado mirando televisión eh, por la ventana del portal. ¿No? Le dije, no, yo no tuve nada que ver con eso. Me dejaron tranquilo después, yo no. No sé si alguna vez descubrieron a alguien que lo hubiera hecho. Pero bueno, ahora, los espías eran sólidos, eran ágiles, eran profesionales en la época que yo me empaté con ellos. Los espías castristas estaban bien entrenados por la Stasi. Pero en la cuestión de lo que vino después con los hermanos al rescate, la famosa Red Avispa o como se llamaba, esa gente eran amateurs. Después que se cayó el muro de Berlín, ¿eh? Eh, un agente de inteligencia, no fue Sullivan, me dijo, ¿tú te acuerdas cuando tú estabas buscando gente para asilar diplomático? Le dije, sí. Dice, hoy en día, después que se cayó el muro de Berlín, me dice, hoy en día no hay un consulado o una embajada en el mundo donde la CIA no tenga ya un contacto con algún cubano. Y bueno, era de esperar. Y, y los agentes de la Red Avispa eran malísimos. El Gerardo Hernández que ahora es jefe de los comités en Cuba, eso. A ese tipo se le perdió la computadora. La computadora, donde tenía toda la información de lo que estaban investigando, lo que estaban viendo, lo que estaban buscando. Se le perdió. Va, ¿qué nivel de incompetencia tú tienes cuando tú pierdes la computadora que tiene toda una red contigo? Y no fueron Ese 5. tipo era amigo del hijo de Biden, entonces, ¿no? Sí, no, no, no. 5, fíjate, 5 fueron a la cárcel, pero en realidad creo que fueron como 20 o 21 los arrestados. Claro. Y los otros 15 cantaron como cotorra. ¿Eh? Incluso uno de mis amigos, la hija era uno de los abogados que tramitó eh, la situación de él para declarar ante las cortes. De la cuestión de hermanos al rescate, y yo conocí a los 4, y yo fui uno de los 8 fundadores de hermanos al rescate con Basulto y Bilichus. José Basulto crea hermanos al rescate, no porque necesariamente él estuviera a favor de que los barceros vinieran. Es más, él no estaba a favor de que los barceros vinieran. Pero él sabía que, por experiencia propia de haber ido en misiones a Cuba, él sabía que el mar es muy traicionero y que tú simplemente no empiezas a remar y llegas a Miami. Sí. Y entonces él era piloto, ¿ok? Va a ser un individuo con un historial enorme. De jovencito era playboy en Harvard, donde tenía un carro carrera, un MG. Cuando triunfa la revolución, él regresa, dice que quiere reintegrarse al proceso revolucionario, pero ya estaba trabajando para la CIA y había sido entrenado en radiotelegrafía. Él monta entonces para que cuando la invasión de Playa Girón le dejen caer 10 toneladas de armas en la Sierra Maestra, que eran para Alberto Müller, el alzamiento del directorio y para la gente de la resistencia. Y las armas no llegaron. Y 4 días después de la invasión le dicen, como diciendo, pronto llegarán las armas. Mm. Y entonces ahí él inventó la madre a la CIA, se fue de la CIA,
cruzó la base de Guantánamo para salvar la vida, llegó a Miami y con una lancha, con el Gordo Salvat y 5 o 6 más, se lanzaron al ataque al Rosita Tornado en Cuba, que estaba lleno de técnicos rusos, búlgaros y checos. Y después de eso también estuvo volando, fue a Nicaragua, cuando estaba ahí Félix Rodríguez y Luis Posada, y él les llevó ayuda. Y Basulto le gustaba volar, y entonces él y Billy Schultz, que era otro cubano piloto que también le gustaba volar, se pusieron a pensar, ¿por qué no salimos y vamos a ver si encontramos balseros para salvarle la vida? Y las primeras veces salieron ellos solos. Y si encontraban algo, decían, encontré una balsa vacía, llama al Coast Guard y dile dónde está. Y de ahí fue germinando la idea. Y entonces un día Basulto me llama a mí, a las hermanas Vidaña de Abdala, y nos reunimos en la oficina de un médico que estaba ahí en Leyún, no me acuerdo el nombre del médico. Y ahí se fundó Hermanos al Rescate, oficialmente. Y entonces se empezó a sofisticar la operación de, si ves un balsero, había un piloto y un observador en cada avión. Entonces, si ves un balsero, detalla dónde está y había un paquete para tirarle, que te contenía agua potable, alguna comida, Claro. algo para sostenerlo ahí. Y un mensaje diciendo de que se le iba a notificar a los guardacosta. Se salvaron y además de eso, trabajamos también con lo que llamaban la Casa Arturito, que era el centro de refugiados en Cayo Hueso que montó Arturo Cobo de la Brigada 2506, donde después que los procesaban y los encontraban, él los llevaba ahí, tenía varias literas, podían dormir como 8 o 10, y tenía comida y les daban comida por un par de días hasta que se enderezaran. Claro. Pero bueno, se salvaron más de 3.000 parceros, más de 3.000 vidas salvó Asunto y los hermanos al rescate. Y yo fui el primer agente de prensa que ellos tuvieron localmente. Pero te digo, la cuestión del espía Roque, de González, que era también espía, eh, Este que dejó la esposa aquí embarcada, ese creo que Roque, eso fue ese, pero, perdón, la esposa a final de cuentas se quedó, no hubo más nada de acercamiento con ellos, porque yo perdí el hilo en no, ese no, momento, yo no ella, estaba la aquí. pobre, sufrió enormemente y ella le ganó un pleito al gobierno de Cuba en las cortes. Eh, y es una gran muchacha. Era una mujer bella, y sigue siendo una mujer bella. Y, y una persona muy buena. Y cuando yo conocí a Roque, yo no sé si es que ya yo tenía la experiencia de haber estado del lado del espionaje, pero a mí la pinta de él no me gustó. Y pensé, este tipo tan recién llegado y ya está vistiendo mecánicos de marca y zapatos de marca y sabe cuáles son los relojes de marca. Y empezamos a hablar y él me dice, ¿y cuántos idiomas tú hablas? Esto fue en la Feria del Libro, que yo estaba vendiendo libros ese día. Y me dice, ¿cuántos idiomas tú hablas? Le dije, bueno, obviamente español, que es mi nativo, inglés, que posiblemente lo escribo mejor que el español, porque llevo muchos años aquí, francés, que lo entiendo, pero no lo escribo bien. Le dije, ¿y ruso? Y él me dice, ¿tú sabes ruso? Y le dije, sí, soy un poco Oh, ruso. Le dije, yo vas blue. Y me dice, I love you, te quiero. Le dije, sí. Le dije, ¿y sé algo más? Y entonces le dije, Sampolit Sukinsim. Y eso quiere decir comisario político, hijo de puta. Y cuando le dije eso, el hombre hizo así, echó para atrás un momento. claro.
Y me miró y me dijo, ¿y qué más? Le dije, no, eso es todo lo que yo sé. Con esas dos frases, ya yo tengo para la amiga y para el enemigo. Y nos echamos a reír los dos, pero yo dije, este no me cuadra. Y no me cuadró, nunca me cuadró. Eh, pero esa gente era muy, muy ineficiente, los espías. Y después a mí me acusaron, el gobierno de Cuba me acusó cuando yo estaba en Radio Martí, que vino el juicio de los espías. Yo dije, "Ay, voy a hacer una serie sobre espionaje". Y empecé a hacer una serie histórica sobre espionaje, cuándo fue el primer espía y cómo George Washington creó una red de espionaje para engañar a los ingleses. Eh, y llegué a la cuestión de hermanos de rescate. Y entonces el gobierno de Cuba empezó a publicar y lo trataron de usar en la defensa de ellos, diciendo que había varios escritores, tres o cuatro nosotros, que estábamos recalcando eh, cosas nocivas y mentiras sobre la relación, que ellos lo que Eh, la dialéctica de siempre. Eh, y entonces yo respondí diciendo que, primero que nada, que a mí nadie en Radio Martí me había pagado o me había ordenado que yo hiciera esa serie, que la hice porque me dio la gana. Eh, y que sinceramente, si la cuestión se fuera de pena de muerte para esta gente, yo me ofrecía de gratis a ser el ejecutor. ¿Mm? De gratis, no había que pagarme por ponerlos en la silla eléctrica y amarrarlos ahí. Y, y después no me respondieron más por un tiempo, pero de vez en cuando salía esa bobería. Ahora déjame entrar en otra más. ¿Cuánto tiempo nos queda? 12 minutos. Ah, ok, perfecto. Mira, después que yo me voy de Abdala y me fui de Abdala después de 10 años, eh, por razones más bien personales de diferencias de opinión y estrategia, sigo buscando, porque yo siempre me ha gustado estar activo en la causa. Si yo no estoy activo en la causa de Cuba, me siento culpable. Y entonces me encuentro con Nazario Sargent, que yo lo conocía porque yo había estado en el Alfa cuando yo era muy jovencito, incluso cuando yo estaba todavía en el ejército. Y me dice, eh, Nazario, tengo 80 hombres que estoy manteniendo, que vinieron por el Mariel y quieren ir a Cuba a pelear. Me dije, bueno. Me dijo, y necesitan ser entrenados. Le dije, mira, déjame decirte una cosa. Le dije, yo admiro superlativamente a Eduardo Ramírez, a Tomás Angil, a Vicente Méndez, a todos los alzados. Le dije, pero eso ya no se puede, Andrés. Porque cuando tú infiltras 15 hombres y no hay más nadie en toda la sierra, nada más que ellos 15, no hay otros grupos que los puedan ayudar, que si te atacan, que si te tienen un seco aquí, ellos queman algo por allá, esa gente muere rápido porque les meten el triple cerco y ahí no se salva nadie. Y la cuestión de los suministros, ¿ok? Además, le dije, ahora el ejército, el MINFAR tiene ahora mejores helicópteros, mejores comunicaciones, mejor transportación. Le dije, yo lo que creo que se va a hacer una guerra urbana. Y me hizo una guerra urbana, le dije, sí. Si tú coges estos 80, que la mayoría tienen todavía incluso papeles de identidad de Cuba, ¿ok? Y con la misma ropa que tienen puesto, le das entrenamiento, y en vez de llevar una ametralladora, lo que llevan es un revólver, unas cuantas fosforeras, unos cuantos pies de mecha Ah, y un poco de dinero cubano. Esos 80 hombres van, lo envías en 40 direcciones, trabajando solo o en pareja, y pueden causar 20 veces más daño de lo que causa una guerrilla. Y me dice, tú no eres el primero que me dice eso. Y es verdad. Y ahí empecé a entrenarlo. Y entrené, bueno, 74 fueron a Cuba. De esos 14 murieron fusilados. Eh, Unos cuantos murieron en combate
Y unos cuantos no supimos más de ellos. Supimos por un tiempo y a lo mejor lo que decidieron era reintegrarse en algún nivel a la sociedad ¿qué ha sucedido? O sea, hubo uno de la CIA que entró en Cuba en los años 60, ¿eh? Y se quedó varado en Cuba porque no lo pudieron recoger. Y este tipo se metió 25 o 30 años en Cuba, viviendo bajo nombre falso, una vida más o menos normal, antes de venir al exilio. Y, o sea, era posible hacerlo. Y lo hicimos, y yo les enseñé para detalle cómo seguir en un carro, cómo sabes si te están siguiendo, maneras de seguir en un carro, cuántos carros, maneras de hacer un atentado en carro, maneras de hacer un atentado a pie. Si le estás disparando a un objetivo y tú estás en un carro, no puedes estarle apuntando al objetivo porque no le vas a dar. Tienes que tirar o atrás o adelante según la dirección en que tú vayas, para medir el tiro. Cómo hacer sabotajes simples. ¿Eh? Una papa podrida en una tubería de un camión. Arena en el tanque de la gasolina. Tierra en el tanque de la gasolina. Y así Claro. sucesivamente. Cómo Bueno, utilizar. esa acción de que fueran a trabajar en forma independiente, le garantizaste no morir todos juntos en un mismo lugar sin una causa, por lo menos de Bueno, déjame bandiolado o algo. decirte, el que más duró que yo sepa, ¿ok? Porque también el gobierno no estaba publicando el reporte de que Claro. capturamos hoy a Chicho que vino del Alfa, pero el que más duró era un flaquito que pesaba como 112 o 115 libras y estaba por ahí por la zona de la Ciénaga de Zapata y él eh, salía de vez en cuando y quemaba algo. Y estuvo así casi 2 años, hasta que llegó un momento que la seguridad del Estado fue a la madre y al padre y le dijeron, mira, nosotros sabemos que este muchacho está por aquí, por algún lado, y llevamos un par de años buscándolo. Si él se entrega ahora, le prometemos que no lo vamos a fusilar. ¿Mm? Y Ahí. que le podemos dar una condena aceptable. Aceptable, 5, 6, 7 años en un campo recogiendo tomates o lo que fuera. Y el muchacho se entregó al fin. Pero estuvo casi 2 años fastidiando. Sí, sí, me imagino. ¿No? Pero por lo menos eso, tuvo esta alternativa. Lo primero era suicidio a esa altura donde lo que tú dijiste, le dan un triple cerco y se acabó. Sí, ¿no? Y fíjate, lo que había en el escambray era que si el grupo de Tomasito San Gil estaba cercado y si Lovera estaba a 5 millas, si Lovera cuando empezaba a escuchar los tiros empezaba a hacer algo para que el seco empezara a abrirse otra vez y fuera para arriba de él. Y entonces el otro, Tartaúl, por el otro lado, quemaba una casa de curar tabaco. Y así, y de esa manera, ¿no? Y además tenían una línea de suministro, ¿no? Mal a veces, buena a veces, regular a veces, pero tenían una línea de suministro, ¿no? Y conocían el terreno indiscutiblemente. Pero bueno, Enrique, en este eh, momento nos quedan 4 minutos, así que como quiera que sea, estamos en la recta. Amigo, lo que siempre acostumbro a decir a esta altura, compartan el programa, no se queden simplemente con esta información histórica, sino que esta historia trascienda a personas que muchos desconocíamos, y que me incluyo yo en esa situación, y lo menos que podemos hacer es mantener vivo todos estos recuerdos. Gracias, Enrique. Todo tuyo hasta el final. no, y quiero recordarle a la audiencia que este programa, igual que Candela, se escucha y se puede ver, no solo se escucha, se puede ver, en Rumble, en Telegram, X, True Social, Signal, YouTube y Facebook. Así que, y además, el que quiera contactarme me puede enviar un mensaje a través de Facebook. Así que,
Nada, lo último que te diría es que también una de las cosas que se fue por positivo en el exilio fue la creación del Pen Club Oh, de escritores cubanos. En Cuba querían robarse el concepto del Pen Club y meter a los escritores comunistas para entonces ellos formar sus escándalos políticos. Y Ángel Cuadra vino a verme y me dijo, tenemos que crear un Pen Club del exilio. Le dije, ¿sabes? Y yo admiro mucho a Ángel Cuadra. Ángel Cuadra cayó preso en Cuba por conspirar por un alzamiento en Oriente. Le dieron como 8 o 10 años de cárcel. Cuando iba a salir, cuando lo soltaron, le dijeron, sabemos que tú has estado sacando papelitos con poesías y escritos de esta prisión. Si sale uno publicado en Miami, vuelves aquí. Y él dijo, sí, sí, no hay oh, problema. Y cuando salió, llamó a Miami y dijo, publica todo. Y a los pocos meses regresó de nuevo a la prisión plantado. Ese es un hombre con una dignidad violenta, ¿eh? Y él creó el Pen Club, pues fue en realidad él con Octavio, se llama Octavio R. Costa, que fue originalmente unos miembros del Pen Club en La Habana en los años 50. Y el Pen Club ha funcionado internacionalmente con la cuestión de los derechos humanos de los escritores en Cuba de una manera maravillosa. Y es una lástima que Ángel Cuadra haya fallecido, porque es una persona pura, noble y, y con una fuerza de voluntad increíble. Así que, nos bueno, quedamos pues al final. Gracias, Enrique. Señores, compartan. Nos vemos en la próxima semana. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima. Combate, corred, hay a veces que la patria os contempla orgullosa, donde más una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio subir, el clarín que escucha el sonido a las armas valientes correr. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave?